hablamos acerca del control de la natalidad. Y ella me miró y me dijo, yo no sé nada sobre esto. Y yo le dije, no quiero que te hagas católica solo porque yo lo voy a hacer. De hecho, voy a esperar, te voy a dar un tiempo. Piénsalo bien y no quiero que lo hagas si realmente no crees. Y ella comenzó a leer las enseñanzas de la iglesia y sobre la apertura a la vida, y encontramos que los problemas que teníamos en nuestro matrimonio se debían al punto de vista que teníamos sobre nuestro matrimonio. Había un sacramento el cual no había estudiado mucho en la Universidad de Duke y no le había dado la atención para vivirla en nuestro matrimonio. Y nos dimos cuenta que la apertura a la vida, de la cual nos habla la Santísima Trinidad y también Cristo, cuando nos habla sobre el amor que debemos tener por su iglesia y nos acercamos más a Dios cuando estamos abiertos a la vida. Entonces, lo que pensamos que era la barrera más grande debido a nuestro desconocimiento, se convirtió en la gracia más grande en nuestro matrimonio cuando vinimos a la iglesia. Y fuimos recibidos en la Iglesia Católica en el mes de diciembre del año 2007, con mucha alegría en un día domingo de Gaudete. Fuimos recibidos en la Iglesia Católica y el Señor nos ha bendecido en muchas formas y ni siquiera alcanzo a describirlas. Desde que hemos venido a la iglesia, nos hemos olvidado del mundo. ¿Eso requirió que abandonaras tus estudios en la Universidad de Duke? No, afortunadamente hay suficiente elemento católico ahí que sentí que todavía podía completar mis estudios para el título, de hecho consiguiendo una buena educación católica, y ahora sé que hay buenas universidades teológicas católicas y puedo conseguir una mejor educación católica ahí. Yo fui muy bendecido al tener algunos excelentes y fieles profesores católicos. Uno de ellos me ayudó para obtener el grado de maestría, y yo pude estudiar Mariología, Eclesiología, e inclusive me permitieron estudiar en el seminario de San Carlos. Así que todo esto fue una gran bendición. Y yo todavía siento un gran amor por la Universidad de Duke. Entonces viniste a la iglesia. ¿Qué me puedes decir sobre ese llamado al ministerio que habías sentido antes? Que habías visto una luz que brillaba en medio de la noche y que te despertó. Créalo o no, todo se volvió más claro. Yo estaba más enfocado en mi carrera como pastor metodista. Pero ahora me doy cuenta que mi carrera es servir a mi principal vocación, que es mi matrimonio. Y tengo el privilegio de trabajar en la parroquia de una iglesia católica y yo como ministro católico en un recinto de una universidad. Y me encanta poder compartir la plenitud de la verdad, especialmente con gente joven, de una forma en que no lo habría podido hacer fuera de la iglesia católica. Por lo tanto, he encontrado realmente mi vocación. Muy bien, algo que siempre escuchamos en la red global del regreso a casa. La razón por la cual existimos es estar al lado de los ministros que no son católicos cuando vienen a la iglesia. Y uno de los problemas es, ¿qué sucedió con ese llamado que recibieron ellos en el pasado? Y una de las cosas que enfrentamos a través de los años es reconocer que ese llamado, uno no perdió a Dios, sino que en ese tiempo uno se daba cuenta de la trayectoria del llamado para el cual tenía que prepararse uno cuando regresó a casa, a la iglesia. Correcto. Nuestro Señor es muy paciente. Él no nos da todo de una sola vez, sino que nos guía con mucho amor en nuestro regreso. Tenemos un correo electrónico, el cual viene de Christine y dice, yo soy una nueva católica, pero todavía estoy luchando con unas pocas prácticas, especialmente en la aceptación de las apuestas entre los católicos. De hecho, en mi parroquia planificaron un viaje en autobús a un casino local. ¿Estoy siendo muy protestante en mi punto de vista de que las apuestas deben ser prohibidas? Gracias. Bueno, me he dado cuenta que en el catolicismo hay una gran sabiduría en su enseñanza moral. La Iglesia Católica no aprueba el juego de apuestas que conduce a uno a abandonar a la familia o a hacer mal uso del dinero en cualquier forma. Lamentablemente, todos los juegos de apuestas conducen a eso. Y yo no sé nada respecto al viaje en autobús de la parroquia a unos casinos locales, pero si uno juega al póker con unos amigos, ¿ese es un pecado? Yo crecí pensando que el juego de naipes era un pecado, que el juego de cartas era un pecado. Eso era un extremo, pero la verdad es muy sabia. Y yo no... Y yo recuerdo que anteriormente no recuerdo cuál era el tópico, pero tú estabas hablando acerca de la lucha en definir el significado del bautismo o algo dentro del punto de vista protestante. Si eso no estaba en la escritura, entonces tu pastor local era el que decía, tú no hagas esto, tú tienes que hacer esto.
¿Y cuál es la base para eso? Ajá. Y cuando uno comienza a dudar si ese pastor local tiene la autoridad para decir eso, ¿con qué se queda uno? Con lo que piensa uno mismo, Correcto. o lo que piense cualquier otro grupo. Mientras que desde la perspectiva católica, ya sea con respecto al juego de apuestas o con la bebida o cualquier otro tema, hay estándares morales para entender si esto es un pecado, o si esto es un vicio, si esto es algo que debemos alejarlo de nosotros, en donde no cedamos a la presión que nos hace. Ciertamente, el juego de apuestas se ha convertido en un asunto entre uno y Dios, inclusive si son solamente amigos que están jugando póker. Eso es algo de lo cual uno tiene que alejarse. Tenemos otro correo electrónico, vamos a leerlo, es de Jason y dice, ¿creen los católicos en nacer nuevamente? Absolutamente. Somos cristianos nacidos nuevamente. Nosotros entendemos que nacer nuevamente proviene de las palabras del bautismo, como dice Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 5. A menos que nazcan del agua y del Espíritu Santo, no podrán entrar al reino de Dios. Entonces, al mismo tiempo, a medida que uno va creciendo, se va convirtiendo en una experiencia de conversión. Nuestro corazón siente ese calor de la conversión. Nosotros también afirmamos eso. Tiene que haber una conversión en la vida de uno. El bautismo no es un pasaje gratis al cielo. Es algo que tiene que ser vivido cada día, pero definitivamente somos nacidos nuevamente. Es como dijiste, que uno trata de descubrir después las gracias que recibió uno mucho tiempo atrás en el bautismo, y uno no se dio cuenta de eso en ese tiempo. Esa fue la base, en muchas formas, de lo que uno se convirtió después. Y esas gracias me condujeron a la confirmación en la Eucaristía en una forma que solamente ahora puedo ver. El bautismo me hizo sentir el primer sabor de Jesús en la Eucaristía, y eso explica todas estas cosas. Muy bien, Joshua, gracias por contar tu regreso a la audiencia, y nuestras bendiciones están contigo, tanto para ti como para tu esposa. ¿Y tienes hijos? Bueno, tenemos mellizos en este momento, acaban de cumplir 2 años y probablemente tengamos más mellizos en el futuro porque mi esposa es melliza. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición del Regreso a Casa. Espero que haya sido un aliento para ustedes, para que aprecien esta gran fe que tenemos. Dios os bendiga y nos veremos la próxima semana.